Ya estamos grabando. Muy bien. Bienvenidos entonces a esta sesión de repaso con relación a biomecánica. Soy el profesor Jorge Rodríguez, transmitiendo en vivo y en directo desde Instituto Multiespa, esporádicamente aquí en Alajuela, Costa Rica. Es un gusto darles la bienvenida a todas y todos y comentarles que lo que usted va a vivir a continuación es simplemente un resumen, una versión súper ejecutiva con relación a los principales temas que dieron que se dieron cabida en el módulo 1 de esta certificación de 3 módulos, donde abordamos inicialmente los aspectos de biomecánica de extremidad inferior. Todo está en relación al entrenamiento de la fuerza, fundamentalmente, ya que la biomecánica es sumamente amplia. Y hoy lo que vamos a hacer y compartir y dejar puesto ya en redes es cuál es nuestra visión y cómo podríamos analizar los ejercicios de fuerza que constantemente, como profesionales del movimiento, prescribimos desde una visión que no necesariamente sea la visión este ejercicio es para glúteo o para pectorales, sino más bien este ejercicio es un reto de juego de fuerzas derivado del cual yo puedo generar un enorme beneficio en mi cliente o confinar a mi cliente a una lesión tal que éste podría estar arrastrando una grave consecuencia debido a que mi visión es únicamente muscular y no una visión mucho más abierta como la biomecánica me permite. Así que dicho esto, ahora sí, vamos a compartir una escueta presentación de la cual vamos a ir trabajando y después podemos irle sumando algunas otras cositas más del punto de vista didáctico. Bien, arrancamos. El módulo 1, 100% extremidad inferior. En el módulo 2 vamos a trabajar un poco con relación a extremidad superior, y en el módulo 3, que es el más complejo, vamos a dejarlo para tronco y espina. Cada mes tiene más o menos un mes de separación para que nosotros podamos seguir repasando, viendo unos objetivos. Aprovecho a felicitar a los alumnos de la primera generación. La mayoría logró una calificación satisfactoria, arriba del 85%, lo cual me deja tranquilo de que tenemos herramientas que pueden realmente ayudar a la gente, y en aquellos que no, ojalá que estén aquí para reforzar algunos temitas donde quedamos un poco por fuera. Bien, nuevo paradigma. Cuando nosotros asistimos a un centro de acondicionamiento físico, digamos catalogado en la vieja escuela, nosotros sabemos que los lunes, en el entrenamiento de la fuerza en fitness, no en el ámbito deportivo, por cierto, los lunes es muy probable que el perfil masculino haga ciertas cosas, como pecho, bíceps y tríceps. El martes, tal cosa. Y aparentemente nuestra metodología giró, y gira lamentablemente hasta el día de hoy, en un universo donde el músculo es el epicentro, y lo demás se tiene que alinear al epicentro. Tal es así, que yo inclusive puedo ver a algunos de ustedes, y si estoy enmarcado en ese paradigma, decirte, Luis, de piernas estás bien, pero te falta brazo. Héctor, al revés, vos de brazo estás bien, pero te falta más pierna. Es decir, es tal la confusión que aparentemente tenemos alguna suerte como de potestad o credencial, inclusive para poner sobre el usuario final cuál debería de ser una simetría estética aceptable. Entonces la primera pregunta es, ¿aceptable por quién? ¿En qué momento te sentaste a preguntarle al individuo que tenés enfrente qué es lo que desea? Y a partir de ahí reflexionar lo siguiente. Imagínense que Sharon me dice, quiero correr 15 kilómetros. Héctor me dice que lo que quiere es tener un poco más de hipertrofia en caja torácica, y Luis lo que me dice es que quiere tener un poco más fuerte las pantorrillas. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo conozco una gama enorme de actividades, de ejercicios contra resistencia, que podrían satisfacer las demandas de Sharon, de Héctor y de Luis. El problema es que si yo me concentro únicamente en hoy vamos a trabajar, y lo que viene a continuación es una palabra que hace referencia a un tejido muscular y contráctil, como hoy vamos a trabajar glúteo, o vamos a trabajar pantorrilla, no estoy viendo la realidad como tal cual es. Y aprovechando que en este foro tengo muchísimos compañeros que vienen del ámbito de la fisioterapia. Si fueran tan amables de apagar sus micrófonos para que no falte la información, sobre todo si tengo ambiente de sonido. Gracias. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué hace que tanto Luis, Sharon y Héctor consigan sus logros? La respuesta es fácil. Generar ejercicios contra resistencia donde el movimiento sea un común denominador. Por lo tanto, lo que tengo que entender es que si yo no entiendo el dominio de lo que es una articulación, ¿estamos bien? Y menos aún que es una articulación sinovial, y menos aún que si esa articulación sufre algún tipo de lesión, ninguno de los objetivos musculares pueden ser logrados, salvo que te metas en algún super laboratorio de altísima tecnología de electroestimulación,
donde sin movimiento sí se observan cambios a nivel mío, a nivel muscular. Salvo eso, el resto estamos confinados a que tu articulación se mueva. Por lo tanto, lo más importante no es decir que el lunes toca pecho. Lo más importante es entender que si lo que busco es mejorar la estética, lo que debo de respetar son las articulaciones que al moverse permiten los cambios estructurales musculares. E históricamente hemos hecho al revés. Hemos atacado al músculo, sabemos mucho de hipertrofia, sabemos mucho de fuerza-resistencia, sabemos mucho, pero lo que no entendemos es que atrás de eso hay algo que es el centro del universo. Y por eso lo pongo entre comillas. El centro del universo es la articulación. Y cuando yo empiezo a perder de vista esto, puedo no interpretar que Sharon solo va a lograr 15 kilómetros corriendo si su complejo articular se lo permite, no su sistema muscular. Porque si ella no puede moverse por dolor o por una restricción estructural, no hay músculo que te salve. Históricamente, salvo los terapeutas, y en Costa Rica tengo la enorme fortuna de que el 50% de los colegas que me rodean vienen de la terapia, así que he aprendido mucho últimamente. Salvo eso, el entrenador solo se concentra en el tejido muscular. Entonces, hablemos de qué habíamos visto con relación a la articulación y por qué decíamos que la articulación es sumamente importante. Habíamos visto lo siguiente, por definición, son dos o más piezas óseas que tienen capacidad de movimiento cuando referimos a articulaciones sinoviales. Una articulación simplemente es la unión de dos o más partes, y a partir de ahí una subclasificación enorme, algunas con movimiento, otras sin movimiento. Pero en este taller nos concentramos en las sinoviales, aquellos que contienen en su articulación varias estructuras. Tenemos una membrana sinovial, una cápsula, ¿estamos bien? Tenemos al mismo tiempo ligamentos. En el caso de la rodilla, que es lo que tienen ustedes en pantalla, tenemos más estructuras de coaptación articular como los meniscos. Pero hay algo que es muy importante y lo hablamos en el modo pasado. ¿Alguien recuerda qué era el cartílago hialino? No cualquier cartílago, el cartílago hialino. Y para eso usted puede utilizar su chat o simplemente hablar en el micrófono. ¿Qué es el cartílago hialino, chicos? Y esto ya es a título netamente de repaso. ¿Qué era el cartílago hialino? Ok, estamos un poco fríos. Era pregunta de examen. La pregunta es súper simple. ¿Qué es el cartílago hialino? Sí, ya voy. Utilizar el chat. Venga. Sí, voy. Mónica, venga. Mónica, ¿qué es el cartílago hialino? ¿Ibas a decir algo? Ok, creo que Mónica no iba a decir nada. Bien, el cartílago hialino, estamos un poco fríos todavía, es justamente esta porción que estoy señalando en este momento con el puntero, ¿estamos bien? Con mi cursor, acá está, que representa un tejido básicamente no óseo, sino un tejido completamente cartilaginoso, y lo que más nos interesa de ese tejido es que tiene algunas características muy particulares. La primera, no está para nada ricamente vascularizado. Por lo tanto, no hay vasos sanguíneos que lleguen o que salgan, sino que básicamente se alimenta a través de un ingreso de sustancias que lo nutren y un egreso de sustancias, obviamente derivadas de su proceso metabólico, a través de la presencia de fuerza. ¿Estamos bien? ¿Alguien se acordaba cuando yo alterno compresión y descompresión de un cartílago? ¿Cómo se llamaba ese concepto? Cuando yo comprimo y descomprimo, permitiendo que el cartílago se nutra. ¿Cómo se llamaba ese concepto? Es simplemente un repaso. Le doy una pista. Está dentro de la pantalla que usted está viendo. No le puedo decir más. Era inhibición, ¿no? Inhibición. Entonces, de lo que estamos hablando es que cuando la gente va al gimnasio y usted le pone una pesa en la mano, no se tiene que hacer responsable únicamente del bíceps, del tríceps, del anconio o quién sabe cuál. De lo que se tiene que estar haciendo cargo es de la cantidad de fuerza que está llegando directamente al centro de la articulación y más específicamente a las superficies articulares, porque están rodeadas de una sustancia llamada cartílago, muy particularmente el cartílago hialino, que a su vez tiene una particularidad bajo en irrigación, por lo tanto necesita una dosis de compresión y descompresión adecuadas, y acá, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si yo me excedo, daño el cartílago, y a partir de ahí pierde parte de la función, la articulación, y tiene otra característica más. Y la pregunta es para el grupo o para cualquiera que lo tenga claro y presente.
¿Hay mucha sensación de dolor? ¿Hay muchos nociceptores dentro del cartílago o hay pocos o nulos? ¿Usted qué opina o qué recuerda? Bien, gracias Faudal. Está diciendo como que no, y es correcto, y acá es donde empieza el gran problema, por eso ustedes tuvieron que enfrentar una pregunta del examen que decía lo siguiente. Siendo que el cartílago no se puede quejar, el cartílago, repito, no te puede decir, oye, estoy inflamándome, oye, ese press de pecho me está matando, no lo puede hacer. ¿Quién es el único tejido que sí te puede decir, che, la sesión estuvo muy fuerte? El músculo. El que el músculo te diga que estuvo muy fuerte, imagínate lo que te diría el cartílago si pudiera hablar. ¿Y por qué no puede hablar? Porque la cantidad de mecanorreceptores, detectores de dolor, es extremadamente baja o casi nula en un cartílago. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nosotros, en muy buena fe, podemos generar procesos hermosos de hipertrofia, pero sin darnos cuenta de que si no tomamos algunas consideraciones físicas, dos partes que articulan entre sí y que contactan, no a través de hueso con hueso, sino a través de cartílago con cartílago, podría empezar a erosionarse. Este es el epicentro de la discusión cuando uno habla de biomecánica aplicada al entrenamiento de la fuerza. Saber si en el peso muerto la línea es perpendicular, vertical, tiene un pequeño giro, es otro aspecto de la biomecánica, más relacionada al aspecto técnico y al aspecto de la eficiencia en la ejecución. En este taller nos concentramos mucho más en costo-beneficio. Si vas a hacer este ejercicio, ¿qué impacto articular puede tener? Porque el muscular es obvio. Y dependiendo de la fisiología que utilices, hay mayores adaptaciones tróficas, de resistencia, etc. Lo que no es obvio es el efecto que vas a generar en una articulación. Y lo hacemos diario. Todo el tiempo prescribimos fármacos llamados ejercicios contra resistencias a clientes que no sabemos muy bien si están tolerando o si les están dando indigestión. En nuestro ambiente se llama inflamación. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Avanzar un poquito más y darnos cuenta específicamente que revisamos algunos conceptos. Entendiendo que el epicentro, el centro del universo es la articulación, y lo que lo rodea son los músculos y el sistema neuro, y les paso un dato, que en las 6 horas de curso se los pasé, pero fue mucho, la selección que hace el sistema nervioso de cuánta tensión adiciona a una articulación, tiene que ver con información que proviene del interior de la articulación, que da señales al sistema nervioso, en particular al cerebro, diciéndote, la fuerza de este lado es mucho más fuerte que la de este otro. Y el cerebro lo que intenta es orquestar una respuesta para que esa articulación se mueva de una manera más eficiente, evitando a toda costa el daño en la articulación. Imagínate eso, que vos adentro de tu cuerpo tengas una zona articular que mande señales al cerebro y que éste a su vez regule señales fundamentalmente de control articular. Es una locura. Por eso cuando nosotros nos excedemos, ya sea en cualquiera de las manifestaciones que vienen a continuación, tenemos un grave problema. De visión. Queremos que los músculos se hipertrofien, pero no queremos que las articulaciones sufran. Necesariamente tenemos que tener un poquito más claro biomecánica. Chicos, habiendo terminado esta introducción, para aquellos que dicen, bueno, ¿de qué va a hablar? Porque biomecánica incluye muchas cosas, este es nuestro epicentro, la biomecánica. Avanzamos ahora un poquito más con el concepto de cómo puedo yo estimar cuánto es bueno o qué tanto es tantito, refranero mexicano, como para entender hasta dónde le puedo meter fuego al horno sin quemar nada. ¿Vamos bien? Lo primero que tenemos que entender es que para entender lo que sucede en una articulación hay que entender básicamente dos aspectos. Uno, ¿qué es la fuerza? Y dos, ¿qué es el torque? Así que, ¿qué es la fuerza? Fuerza, básicamente describíamos en el módulo 1, es todo aquello que puede producir. Pero al mismo tiempo, cuidado con el micrófono que se abrió, Obed, ahí está. Pero al mismo tiempo, fuerza tiene que ver con un concepto lineal. O sea, las fuerzas, si yo las pudiese ver, siempre las voy a ver específicamente como una línea recta. Así que lo primero que tenemos que notar, aquellos que no nos pudieron acompañar en el módulo 1, es que fuerza tiene que ver con un vector. Siempre se grafica en forma lineal. Usted en el gimnasio, salvo que tenga un laboratorio de biomecánica, no puede ver las fuerzas. Lo único que puede ver es el efecto de las fuerzas a nivel articular. Eso sí lo ve, y lo ve muy claro, por cierto. Punto número 2. ¿Qué características tiene este vector, flecha, o como le querramos llamar, que representa la fuerza? 3 elementos básicos. 1. ¿Dónde se aplica la fuerza? O sea, ¿sobre qué núcleo articular estás aplicando la fuerza? 2.
¿Qué tan fuerte es? Eso significa qué tan intensa es. Nosotros la describimos como cuál es su magnitud. Y 3, que es bien importante, cuál es la dirección. Porque si yo digo que es lineal, bueno, esta línea que estoy representando con mis dedos, o puede ir hacia allá o puede ir hacia allá. Hasta que no aparece la punta de la flecha, yo no tengo ni idea si es un movimiento de empuje o es un movimiento de jalón. Cuando a mí la flecha me indica hacia dónde, puedo decir, la resistencia que quiero vencer me reta a mí de anterior hacia posterior. Por lo tanto, la forma que yo tengo de ofrecer un reto frente a eso es empujar. Si solo aparece una línea y no aparece la punta, no sabes si es de empujar o de jalar. ¿Bien? ¿Qué más dijimos con relación a la fuerza? Que tiene que ver con la masa, o sea, el peso que vos le pones en la mano al cliente importa, e importa bastante, pero más importante aún, tiene que ver específicamente con la velocidad con la cual se mueve. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y al mismo tiempo vamos a hablar de a qué distancia se encuentra la fuerza de la articulación que intenta oponerse a esa fuerza. ¿Vamos bien? Lo único que necesitamos entender ahora es que en la cabecita del entrenador que va a la sala de musculación, por lo menos tendría que tener claro qué era fuerza. Aparte de fuerza, ¿qué más tenemos que tener claro? Aparte de fuerza, tenemos que tener claro que no siempre en el gimnasio vas a tener una sola fuerza. Pongamos un ejemplo. Si yo agarro una mancuerna, la tengo en este momento en la mano, va a estar representada con este bote de agua, la mancuerna va a intentar hacer una sola cosa, la pongo acá con el fondo blanco. Va a intentar moverse directa y linealmente hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, yo podría dibujar un vector que haga exactamente lo que está haciendo mi dedo en este momento. Va hacia abajo. ¿Vamos bien? El problema es, ¿y qué pasa si sobre ese punto de aplicación articular no hay una fuerza, hay más de una? Bueno, veíamos que teníamos un punto de aplicación. Acá, por ejemplo, tenemos claramente una fuerza llamada fuerza de gravedad, que en este esquema completamente abstracto va en esta dirección, aunque podría ir mucho más clara si fuera al revés, va en esta otra dirección, nada más que la puse acá por razones X. Y luego se le suma otra fuerza, en este caso es de fricción. Y ahora vamos a ver varios ejemplos que vos todo el tiempo en el gimnasio los enfrentás, pero que habitualmente no nos ponemos a ver cuánta fricción es buena y cuánta fricción no es buena. ¿Tá? Cuando yo tengo sobre un mismo punto, ¿se acuerdan, chicos? Dos fuerzas, ¿qué era lo que obtenía? ¿Alguien me puede ayudar con esa respuesta? Es de física de secundaria, ni siquiera tenés que haber tomado el módulo 1. Sobre el mismo punto se aplica más de una fuerza, ¿no? En la dirección que vos quieras. ¿Qué obtengo? ¿Una qué? Fuerza resultante. Fuerza resultante. Foudat, muy bien. Fuerza resultante. ¿Y eso cómo más o menos se ve? Se ve así. Aquí tenía un punto. Aquí básicamente tengo una persona que está jalando. Si no hubiese más interacción, ese bloque se viene directamente hacia el punto de tensión, que es el tipo de fuerza que se está utilizando, pero como en el esquema se complejiza a través de un segundo agente de fuerza, yo sé que ese bloque no se va a mover ni hacia el punto A ni hacia el punto B, sino que se va a mover hacia una ¿qué? Fuerza resultante, hacia una dirección que en forma de un paralelogramo resume cuál es el resultante final. Amigos, amigas, en el gimnasio les puedo asegurar que todo el tiempo estamos enfrentando máquinas, ejercicios, en clases de fitness grupal exactamente lo mismo, donde la cantidad de veces que la fricción modifica la resultante es enorme. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es entender por qué algunos ejercicios, hablemos en idioma usuario, estresan más la rodilla que otros. O que por qué algunas variantes dentro de un ejercicio estresan más la rodilla, por decir una articulación, podría ser el hombro, cualquiera que otros. La respuesta es simple. Porque hay una fuerza resultante cuya dirección final es la que afecta a la articulación, y ahora vamos a ver cómo, dependiendo de quién es el más fuerte. El más fuerte en este caso, ¿será la gravedad o será la fricción? Porque si este señor se hace más grande, este que estoy marcando acá, la resultante va a tender a ir hacia él. O sea, esta línea ya no es hacia acá, sino que es mucho más en esta dirección. Y al cambiar la dirección de esa línea, tu articulación puede recibir un enorme beneficio o un enorme problema. ¿Cómo es eso? No se pierda lo que viene a continuación. Acuérdese que esto era simplemente un repaso. Aparte de que hablamos qué era la fuerza, tipos de fuerza, qué pasa cuando hay más de una fuerza, veíamos que la fuerza externa es todo aquello que usted le prescribe a su cliente.
Quiero que hagas un press de pecho con barra, en banca plana, y que le pongas un disco de 45 por lado. Listo, lo que definiste es la fuerza externa. La interna, ¿qué era? La cantidad de tensión muscular que el deltoides anterior, pectoral, tríceps braquial, etcétera, tienen que ejercer contra esa fuerza externa. Eso básicamente es tu fuerza interna. Hasta acá, nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo empezaba cuando nosotros decíamos, bueno, ¿qué resulta de la interacción entre lo externo y lo interno? Lo que resulta que está en el medio, y que básicamente venimos hablando de eso en la última media hora, es la fuerza intraarticular. Esa es la parte más importante de este taller. Si yo le pongo más fuerza externa de la que él puede admitir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que haya un desgarro muscular. ¿Se entiende por dónde va? Lo cual es fatídico, deja muy mal tu impronta como entrenador, pero de alguna manera u otra es un tejido que puede llegar a sanar con cicatrices, pero sana. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo lo que genero es un desconocimiento total de cuánta fuerza intraarticular estoy generando y hay una ruptura a nivel del cartílago hialino o de estructuras más complejas de la articulación? No hay vuelta atrás, o por lo menos no desde nuestra perspectiva. Entonces, lo más importante no es cuánto le pongo, qué fuerte jala, cuántas series y cuántas repeticiones. Lo más importante es cómo esa articulación está tolerando la carga que yo le prescribí. La pregunta es, Jorge, ¿dónde venden el aparato que yo le pongo arriba a mi entreno y el aparato me dice, la articulación tolera 10 y usted está en 8, siga trabajando? No existe. O por lo menos no en gimnasios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meterle cabeza. ¿Qué significa meterle cabeza? Tratar de empezar a ver el fastuoso mundo del movimiento contra resistencia en ojos biomecánicos. Y eso significa empezar a ver líneas, empezar a ver ejes, y empezar a ver una palabra mágica, que ustedes ya la alucinaban en el último módulo, que se llama torque. ¿Estamos bien? Eso es exactamente lo que invitamos a empezar a ver. Entonces, vamos a avanzar todavía un poquito más, dándonos cuenta aquí, por ejemplo, lo lindo de entender esto de una perspectiva biomecánica. Atención, terapeutas, usted conoce perfectamente que a través del rango de movimiento, de la extensión de la rodilla, suponiendo que aquí tenemos una resistencia, donde lo estoy marcando ahora, voy a poner un poquito el láser más fuerte. Imagínense que aquí, donde estoy ahora, denme un segundo. Adiós, y ahora volvemos. Perfecto. Imagínense que aquí en este punto usted tiene una resistencia que tiene esta dirección, va en esta dirección. A lo largo de todo el rango articular, que es este arco que estoy mostrando en este momento, parto de esta posición y llego a esta posición, ¿qué es lo que vemos diferente? Lo que vemos diferente es que el cuádriceps, ese fantástico músculo que usted quería por razones estéticas poner más voluminoso, o por razones de salud mejorar su tono en una persona con atrofia, por una lesión o de edad o lo que sea, ¿qué acción tiene? No es únicamente una acción contráctil para un cambio estructural. Es una acción mecánica. ¿Mecánica de qué? Bueno, vamos despacito. ¿Se acuerda de este huesito que está acá? Se llamaba rótula o patela. ¿Vamos bien? Este huesito a su vez es invadido de alguna manera u otra por el tendón rotuliano. ¿Estamos bien? Que va hacia este punto de inserción que está acá. Bueno, entienda lo siguiente. El cuádriceps tiene la capacidad de poder generar algo que se llama fuerza de compresión patelofemoral, que en español lo que significa es, cuanto más jalo yo, cuanto más peso le pongo, más es la fuerza que hace en esta dirección, y por lo tanto la patela tiende a comprimirse contra el fémur. Por lo tanto, amigos míos, cuando uno dice, wow, mirá qué fuerte que es ese MAE en Costa Rica, o ese WEI en México, o donde sea que me estés escuchando, no se trata únicamente de visualizar cuánta masa tiene el individuo puesto acá. Lo que significa es tratar de entender cuánto desgaste, si es que había, ya existía en la cara interna de la patela, rodeada de cartílago, y la superficie con la que va a circular del fémur. Porque si el individuo encima te dice que ya trae algún tipo de desgaste articular y en afán de tener más hipertrofia no entendés el concepto fuerza de compresión patelofemoral, es cuando definitivamente no estamos entendiendo que el beneficio de la hipertrofia no va correlacionado con el beneficio de la salud articular.
Y vos, colega, sabés muy bien que si este amiguito que está acá deja de mover la rodilla, no hay hipertrofia posible. Por lo tanto, acá es donde tenemos que meterle cabeza al asunto y decir, ok. ¿Cómo podríamos hacer para que el individuo siga desarrollando cuádriceps, capaz que no para competir en el Mr. México o Mr. Costa Rica, pero que le meta más cuádriceps, sin desgastar de tal manera la rótula en su cara interna, que le permita seguir durante 30 años más con buen movimiento? ¿Se entiende por dónde va? Respuesta obvia que no requiere la intervención de un profesional del movimiento como sí es usted. Bájele el peso, baje el número de repeticiones, descienda el número de series. El estrés indudablemente tiene que bajar. La buena noticia es correcto. La mala noticia, nadie le va a pagar a usted ni medio colón o medio peso mexicano por esa enorme e ilustre conclusión. Entonces la pregunta es, ¿y qué podemos hacer diferente? Empezar a entender cómo se llama lo que sucede acá adentro y cómo modificar lo que sucede acá adentro sin necesidad de modificar el peso, ni el volumen, ni las repeticiones, sino otras variables que le caen básicamente a la biomecánica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando nada menos que tener mucho más claro una visión hacia lo que sucede dentro de la articulación que sobre los músculos que movilizan la articulación. No porque los menospreciemos, nos encantan los músculos, y hay algunos que nos encantan más que otros. El problema, el eje de movimiento, es lo que hace que ese músculo se ponga más redondito, más grande o no. Y si el eje de movimiento se rompe, estamos todos jodidos. Así que ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidar una articulación? Hablamos de este concepto, torque. Si usted me acompañó en el módulo pasado, ya escupe el concepto torque, ya está aburrido de que le hable del torque, pero si usted no lo hizo, ¿no? O lo hizo, pero de pronto quiere un repaso, torque es básicamente la fuerza que se da, porque no es un concepto de biomecánica, de anatomía, es la fuerza que se da específicamente entre dos partes que giran entre sí. Giran entre sí. Entonces imagínese que esto, ¿estamos bien? Y esta superficie hacen este efecto. Esto no es torque. Este tipo de fuerza, que obviamente me va a desgastar, se le llama fricción. Es otro tipo de fuerza. ¿Qué pasa con esto, que es una cavidad, ¿tá? Que tiene una convexidad, y esto, que es otra, y que permite a través de la forma cierta función? Esto básicamente es una zona que desliza en relación a otra o viceversa. Eso básicamente es una fuerza, se le llama torque. En nuestro cuerpo, torque se da en articulaciones sinoviales donde una superficie gira en torno a otra que momentáneamente funge como un anclaje, está fija. Yo puedo tener esta parte de la articulación y esta otra. ¿Me seguís? O esto se mueve en relación a esto, o esto se mueve en relación a lo otro. Biomecánicamente a eso le llamamos inversión de acción. Ahí van quedando conceptos que los manejamos en la teoría, pero está bueno que digas qué es inversión de acción. Y una cosa es hacer bíceps, ¿no? El húmero se queda quieto, cúbito y radio, en particular radio, en relación al húmero. ¿Qué pasa si me cuelgo una barra y hago esto? Bueno, ahora cúbito y radio son... y el húmero es el punto móvil. Inversión de acción para bíceps. ¿Se entiende por dónde va? Es un ejemplo simplemente. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de torque? Es una fuerza. ¿Cuánto es el monto de esa fuerza? Torque era igual a brazo de palanca o brazo de momento, dependiendo de la literatura. Si viene del inglés, es moment arm. ¿Estamos bien? Moment arm, si lo estás leyendo en la literatura inglés. Si ya está traducido y lo tradujo un español, te va a decir que es brazo de palanca. Así que dependiendo de tu fuente, estamos hablando de lo mismo. Multiplicado por la fuerza. Concéntrense un segundito en lo que tengo acá abajo. La fuerza no es otra cosa que los kilos que pesan lo que decidiste ponerle al amigo en la mano. Esa es la fuerza. ¿Vamos bien? En el módulo que viene veremos qué pasa cuando esa fuerza es elástica, qué pasa cuando esa fuerza viene de un cable, no de un peso libre, pero hoy, que es un repaso del módulo 1, solo hablamos de los pesos libres. La fuerza es vertical y va hacia el centro de la Tierra. Nada más. El problema es, si yo le pongo 10 kilos, bueno, tenés 10 de fuerza. Ahora, 10 kilos ya hacen referencia a lo que va a suceder dentro de la articulación en términos de torque. No, porque te falta la otra parte. Esos 10 kilos pueden ser mucho, pueden ser poco, pueden ser nada, dependiendo del qué, brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? Observe usted el esquema que teníamos acá, ¿se acuerdan?
Este era un birlo de una llanta, ¿bien? O un birlo grande, y usted tiene una llave francesa, como la que muestro a continuación, corta, de esas que usamos en casa para salir del paso. Pero el birlo resulta que era un birlo de camión, una cosa así. ¿Usted podría palanquear y sacarlo? La respuesta es, necesito una fuerza brutal para poder hacerlo. Me rompo la mano antes de mover ese birlo o esa tuerca gigante. Entonces, ¿qué haría? Iría a la casa de mi vecino, que es un mecánico, y le diría, flaco, ¿me prestás la llave para birlos de camión? Y lo que va a traer no es esto, lo que va a traer es una palanca de este tamaño. Con un mínimo de esfuerzo, vos movés el birlo y lo quitás. Conclusión, ¿la fuerza que vos aplicás es lo importante? No. Lo importante es la distancia que existe entre el eje de movimiento y el punto de aplicación de la fuerza. De ahora en más a eso, brazo de palanca o brazo de momento. ¿Vamos bien? Así que esto que tenemos acá representa de una forma muy simple, ahora vamos a complejizarlo, el brazo de momento. ¿Vamos bien? ¿Cómo entonces calculamos el torque para el bíceps, el torque para la coxofemoral? Y no estoy hablando acá específico, perdón, dije una estupidez. ¿Cómo calculamos el torque no para el bíceps, sino para el codo? Porque el bíceps no tiene torque, el codo es el que tiene el torque. ¿Cómo calculamos el torque para la coxofemoral? Básicamente, entendiendo cuánta fuerza le vas a poner, aquí sí te sigo en el razonamiento, más peso es mejor, o menos peso es mejor, pero olvídate de eso, concentrate en la distancia. ¿Cómo podés modificar ejercicios para individuos que inclusive con el menor peso no son aptos para poder ejecutarlo? No porque no puedan mover el peso, sino porque de por sí el ejercicio tiene una palanca demasiado grande. ¿Habrá variantes que no intercedan con el peso? La respuesta es sí. ¿Cuáles son? Veamos. Aquí tenemos claramente en este punto de equilibrio, donde 100 kilogramos entra en equilibrio específicamente con 5 kilogramos. Y vos claramente sabés por qué ese contexto físico es de equilibrio. También te acordás que es una palanca de primer género, una palanca de equilibrio, pero como 100 puede estar en balance con 5. Claramente vos tenés el eje y la distancia que hay hacia el 100 versus la distancia que hay hacia el 5 es completamente diferente. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué era el brazo de momento? El brazo de palanca o el brazo de momento, cuidado con esto porque fue una pregunta bastante, que patinamos bastante en el examen, no es una estructura. No vaya a un libro de anatomía a buscar dónde está el brazo de momento del húmero, no existe. El brazo de momento es una distancia que nos tenemos que, por supuesto, medir si queremos, pero es una distancia que más bien la podemos figurar rápido cuando yo le pongo a alguien una variante de un ejercicio. Eso es el brazo de momento, es una distancia. Si esa distancia, atención los chicos que no tomaron el módulo 1, se hace más corta, y estoy hablando del brazo de momento de la resistencia externa, usted me puso, por ejemplo, una mancuerna de 60 libras. Imagínate, es un refri, una mancuerna gigante, ¿ah? 60 libras. Me dicen, Jorge, vuelos laterales con 60 libras. Vuelos laterales para hombro con 60 libras de cada lado. Uno podría decir, ni lo intente, profe, se me va a lastimar. Yo te digo, no, yo te apuesto mi quincena a que puedo sacar al menos 2 o 3 repeticiones. Vos me decís, no hay forma, ni en drogas sacás 3, 4 repeticiones con 60 libras de vuelos laterales. Tranquilo. Lo que yo no te dije, porque tampoco me lo exigieron en la apuesta, es a qué distancia yo puedo colocar el peso y ahí es donde gané. Porque ¿qué es lo que hago? Agarro la mancuerna y en lugar de tomarla con la mano, la estrangulo con mi codo y tengo un brazo de palanca a la mitad. Por lo tanto, hacer esto con 60 libras 3 veces, te puedo asegurar por mi quincena, que no tengo, pero si la tuviera, te la digo, que sí se puede. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es dejar de hablar en los gimnasios de peso, por la sencilla razón de que llevamos 60 años hablando de peso, y otra sencilla razón es que todos los usuarios ya hablan de peso, de poner y sacar, y empezar a hablar de cambios que tengan que ver con otras variables, como por ejemplo el brazo de momento, que es una distancia, y que usted la puede cambiar con lo que conoce como variantes del ejercicio. Así que el torque básicamente podemos representarlo de esta manera. Usted tiene, para encontrar dónde está el brazo de momento, que encontrar 3 elementos. El primero, siempre en todos los ejercicios, ubique dónde está el eje. El eje en física es cualquier parte que rota. El eje en anatomía es una articulación. ¿Vamos bien? 2, si ya encontró el eje, ahora trate de identificar el segundo elemento importante. ¿Cuál es? ¿Dónde está la línea de fuerza? A lo largo de los 3 módulos, vamos a tocar por lo menos 6 perfiles de resistencia diferentes.
Es lo mismo si agarro una liga elástica, que si agarro un cable de una polea, que si agarro un costal lleno de arena que se mueve, que si agarro una mancuerna. La respuesta es no. Las fuerzas fueron completamente diferentes en cada uno. Sin embargo, hoy vamos a pensar que la fuerza es súper simple, es un peso libre que cae. Por lo tanto, la fuerza estaría acá. La pregunta del $1.000.000, y te invito a que hagas el esfuerzo de rayonear en mi presentación, o sea, rayar todo lo que quieras en la presentación y decime, ¿dónde está en ese momento el brazo de momento? Sabiendo que es una distancia bastante bien, azul, bastante bien. ¿Quién más quiere poner otro colorcito? Bastante bien. La primera línea bastante bien. ¿Alguien más quiere aventurarse a poner otra línea por ahí? No sé quién fue el autor del azul. Yo, el azul, Fuad. Fuad, azul, estuviste bastante bien. ¿Qué es lo que sabemos? Si encontré el eje y encontré la línea de fuerza, ¿qué es lo que tengo que encontrar ahora? Cualquier línea perpendicular, que es lo que estoy haciendo ahora con el cursor, a 90 grados, donde este ángulo sea de 90 grados, y moverla hasta ¿qué? Hasta encontrar el eje y la línea de fuerza. O sea, esto que está marcando Fuadat, vamos a hacer un poquito más prolijo, esto que está acá, es básicamente la línea de fuerza. Perdón, el brazo de momento. Brazo de momento. El brazo de momento. ¿Estamos bien? Así que imagínense ahora ustedes que tienen que conducir un antiguo navío, ¿tá? Una carabela, un navío mercante, pero del siglo XV. Imagínate que lo que te dan para manejarlo, ¿tá? Es un timón de este tamaño, y vos tenés que mover la propela, ¿estamos bien? Y la hélice, básicamente con un timón de este tamaño. La fuerza que tendrías que hacer es imposible. Entonces, ¿qué hacen? Generan brazos de momento más largos en un timón gigantesco, como un velero actual. ¿Por qué? Porque a mayor distancia, esta fuerza, que en el caso es la fuerza del timonel, debe de ser mejor. Debe ser menos fuerza. ¿Se entiende por dónde va? Pero el problema ¿cuál es? Si esta fuerza en realidad no es la fuerza que vos ejerces, es la fuerza de la pesa que Sharon decidió ponerle a su entreno en Tibás a las 5 de la mañana, lo importante no era solamente cuánto pesaba, lo importante era qué tan cerca o qué tan lejos esté. Y la consigna dice lo siguiente: cuanto más me alejo del eje, más distancia tiene. ¿Hasta ahí estamos bien? Por lo tanto, si tiene más distancia, y me voy a la fórmula original de qué es torque, torque es igual al brazo de momento medido en metros, o sea, la distancia, por fuerza. Yo puedo haber utilizado durante semanas en una progresión de vuelos laterales el mismo peso, las mismas 10 libras, sin cambiarlas en el mancuernero, y jugar únicamente ¿con qué? Con la distancia de apertura de mi codo hasta llegar a una palanca que básicamente es el largo completo de mi vaso. Aquí no hay más distancia, aquí tengo el eje, aquí está el peso, esta es tu distancia máxima. Cuando esto se acabó, yo empecé acá, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, cuando esto se acabó, ahora sí, ¡plac!, tomo otra del mancuernero y comienzo lo que conocemos en biomecánica como una microprogresión. Microprogresión. Dándome a entender qué tanto jugo le puedo sacar a ese peso. ¿Se entiende cómo va? O inclusive, en metodología de entrenamiento de la fuerza, una pirámide. Yo le digo, ¿me podrías poner un entrenamiento piramidal? Quiero 4 series piramidales. Vos me decís, claro. Primer serie, agarrá estas mancuernas, sacá esto así. Segunda serie, agarrá mancuernas más pesadas. Ok, eso ya lo sabía hacer. ¿Podés mostrarme algo diferente? Sí. Serie número 1, serie número 2, serie número 3. Mismo peso, diferente brazo en momento. ¿Y cuál es la ganancia neta? La ganancia neta es que puedo tener una mayor capacidad para poder controlar tu articulación en cuanto al rango de movimiento, no específicamente sujeto a cuánto pesa, sino a qué distancia se encuentra. Y si encima me decís, que esta es la parte más linda, que a los 90 grados ya percibís un pinzamiento, porque de pronto, estoy inventando una cualquiera de las miles que nos pasan en el gimnasio, el individuo trae el acromion de la escápula descendido desde nacimiento, sabés que cuando llega a 90 grados, el dolor del pinzamiento puede ser bastante evidente. Bueno, ¿por qué no utilizás algo diferente a una mancuerna que no genere que a los 90 grados yo tenga el mayor brazo de momento, sino un brazo de momento más corto? No podría decir, ¿cómo? No te entiendo. Claro, deja la mancuerna, porque la mancuerna va a ser siempre lo que viene a continuación. Hasta acá es simplemente un repaso
veo algunas caras de escepticismo como diciendo, ¿de qué puta se está hablando? Ahí está. No, La tele mejor. Y acá vamos a hacer otro ejercicio. ¿Alguien podría decirme dónde se encuentra la línea del brazo momento en este escenario? Es el mismo eje, si usted lo ve, es el mismo eje, pero tiene una fuerza diferente. ¿Alguien podría decirme dónde está el brazo momento en ese escenario? Y ya empezamos a analizar ejercicios. Es que sin esto no tenemos nada. es igual, es aquí. Bien, bien, bastante bien, excelente. Cuidado el azul. El azul No, no. oh, sí, cierto. No. Y la pregunta es ¿por qué? Porque este ángulo que tenías acá, Fuadat, no es de 90 grados. Este ángulo, Oh, ya. y por definición el brazo momento es una distancia, gracias, exacto, es una distancia que existe entre el eje y la línea de fuerza. ¿Pero qué distancia? Oh, ya. ¿Esta distancia? No, porque esta también es una distancia. Es o la distancia más corta o la distancia a 90 grados. La distancia Oh, ok, perpendicular. ¿Vamos bien? Ok. Así que Sí. ahí tuvimos una nueva oportunidad para repasar. ¿Qué era torque? Torque es la fuerza que se va a generar acá adentro. ¿Cuál es el problema y por qué estamos insistiendo tanto en el torque? Porque el torque básicamente es la fuerza resultante y final de cualquier ejercicio que le pongas a tu cliente, no a nivel muscular, eso lo hace hasta un electroestimulador, sino a nivel articular y más precisamente intraarticular. Y una joda ahí realmente pone de manifiesto un enorme desconocimiento de qué estoy haciendo cuando digo estoy poniendo ejercicios de fuerza. ¿El eje es lo único? No. ¿El peso es lo único? No. Lo más importante es la distancia. Eso es el brazo de momento. Avanzamos un poquito más y encontramos entonces ahora algunas otras características que está bueno irlo analizando, como por ejemplo que la fuerza se mide en kilogramos y que básicamente el eje era una articulación y que la distancia perpendicular se mide en metros. ¿Ah? Así que eso nos da newton metro. Acá tenemos claramente qué es lo que sucede cuando estoy haciendo un ejercicio que si bien no corresponde a extremidad inferior, nos deja claro. Cuando yo inicio el ejercicio de curl de bíceps con, vamos a suponer, 30 libras, la posición de inicio, que no figura aquí, tengo un torque mínimo, 0. Por lo tanto, cuando inicio el ejercicio voy muy bien, pero cuando llego a los 90 grados, que todavía no es esta posición, más lejos, ¿qué es lo que hizo? El brazo de momento se alejó con relación al eje. ¿El brazo de momento se alejó? No, la fuerza se alejó. Por lo tanto, al brazo de momento haberlo hecho más largo, ¿qué fue lo que sucedió? Indudablemente. El torque es mayor. Dicho en otras palabras, tu bíceps tuvo que generar a 90 grados mayor nivel de tensión neuromuscular. ¿Por qué? Porque la articulación estaba expuesta a un nivel de fuerza intraarticular debido a que el peso que seleccionaste, a pesar de vos creer que es un peso fijo, es una resistencia variable, no fija. 10 kilos al comienzo del ejercicio no tienen nada que ver desde el punto de vista de tensión muscular y menos todavía de torque articular que los mismos 10 kilos cuando vos tenés flexión de codo a 90 grados, que repito, es más cerrado que esto todavía. Y ahí es donde empieza el show. ¿Se entiende por dónde va? Por eso cuando nosotros tenemos gente que hace trampa, que está bien, si vos lo que querés es hipertrofia, estás solo, no tenés entrenador, hay veces que hay que hacer trampa, ese balanceo extra, esa acción de péndulo, es justamente para pasar por los 90 grados lo más rápido posible, porque sabe tu cuerpo que ahí no tenés capacidad quizás ya para poder sostener en forma lenta una contracción concéntrica y menos una excéntrica. ¿Se entiende por dónde va? Ahí tenés un claro ejemplo de cómo esto, llamado peso, no es de ninguna manera, como aparece en el 99.5% de los libros de biomecánica, un concepto de resistencia estática. No es estática, es variable. Porque lo que no está entendiendo el autor que te dijo que es una resistencia estática, es que lo importante no es el peso, lo importante es la distancia del peso a la articulación, es decir, el brazo de momento o el brazo de palanca. Entonces, creo que ya le metimos duro a la teoría. Aquí estamos viendo cómo las distancias multiplicadas por 10 nos van a dar 3 torques diferentes, si tuviéramos que hacer cálculos en esta línea. ¿Estamos bien? Por lo tanto, no es lo mismo lo que se siente acá que acá que acá. Eso usted ya lo sabe porque es un gladiador del gimnasio. Lleva años haciendo esto. Pero lo importante es entender lo siguiente. ¿Qué pasa
cuando te cae un cliente que te dice, en esta posición no siento dolor, profe. En esta posición tampoco siento dolor, profe. Es a los 90 grados, después de mi última caída haciendo downhill en la montaña, donde realmente mi codo no solamente truena, sino que me duele. Vos tenés un pequeño gran problema. Si lo único que sabés de flexión de codo es agarrar una mancuerna y jalar de abajo hacia arriba, ¿cuál es la bronca? La bronca es que justamente donde tu cliente te dijo que padece alguna sintomatología poco adecuada, vos estás utilizando una herramienta llamada peso libre, que por su comportamiento físico, a los 90 grados ofrece el mayor nivel de torque posible. Entonces la pregunta del $1.000.000 es la siguiente. Puede contestar cualquiera. ¿Qué harías con ese peso específicamente, pensando fuera de la caja, que significa no agarres el peso libre, evidentemente, para reducir el torque, a pesar de que lo que le vayas a poner sean 10 kilos? ¿Qué harías diferente? Una pregunta para ustedes. Acortar el brazo de momento, usando una polea. Fantástico. Hacé un dibujito. ¿Qué harías? ¿Dónde lo pondrías? Alguien también puede hacer un dibujito mientras, es decir, o abrir el micrófono y decir, le pondría esto. Bien, eso verde que apareció. Ah, ya me ganó. Me ganó. Esto verde que apareció acá, que es maravilloso, representa una polaina. Vamos bien, representa un grillete, como le quieran llamar en los diferentes países que nos están siguiendo en este momento. Y yo voy a simular que de aquí sale o una línea en esta dirección, o una línea en esta dirección. Si la línea que sale es en esta dirección, la estoy representando con el láser, ¿dónde está el brazo de momento? El brazo de momento es una distancia que va de acá hasta acá. Si esto sigue pesando 10, ¿qué fue lo que hiciste? Estratégicamente, si fuera un cable que va a una polea que está acá, le reduje por lo menos por lo tanto tiene 3 veces menos, o 2 veces menos, o la tercera parte menos, mejor dicho, el 33% menos, de torque en el punto donde justamente él no es fuerte. ¿Y qué puedo hacer? Construir una microprogresión donde este grillete lo voy moviendo lentamente, semana con semana, hacia adelante, hasta llegar a ¿qué? Al dominio en los 10 kilos, en la posición más distal que este segmento me permite. ¿Y luego qué? Ya no son 10, quizás sean 12,5 o 15, y me regreso ¿a dónde? Acá. ¿Y qué hago? Y otra vez sigo avanzando. Poner y sacar peso, te puedo asegurar que cualquiera de los clientes que entrena contigo, en 2 semanas, ya lo puede hacer solo. Hacer una microprogresión por distanciamiento de brazo de momento, te puedo asegurar que el 90% de la población de entrenadores no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Pero todos, sin excepción, el que sabe y el que no sabe, ahora lo sabe. Lo que está generando es un conflicto entre dos superficies articulares que de años de haber hecho cosas solo pensando en el cuánto y no el qué tan lejos, pueden haber generado desgastes que son lamentablemente irreversibles. Excelente conclusión, chicos, y esto es la herramienta básica que nosotros necesitamos para entender cómo analizar ejercicios. Así que si usted me lo permite, y para que no se me aburre, vámonos directamente ya a los ejercicios. ¿Va? Pido una disculpa a los compañeros que esto ya lo tenían recontra claro, pero hay muchos colegas que nos adicionan a la biomecánica por primera vez. Entonces tuvimos que hacer algunos como repasitos. ¿Va? Empezamos a hablar del primer ejercicio, sentadilla. De esto hay una colección de información en YouTube. Nosotros vamos a tomar solo la información que consideramos veraz en relación a un análisis biomecánico. Nada más, nada más. Avanzamos un poquito. ¿Qué vemos en la sentadilla? ¿Vamos bien? Vemos un primer escenario. Vamos despacito, porque esto generó también bastante polémica, llamémosla de alguna manera, cuando lo planteamos en el módulo 1. Después algunos me escribieron, inclusive, que había algunas diferencias con relación a cómo ellos lo veían. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un individuo que indudablemente colocó el centro de masas que va a enfrentar, que es la barra y el peso, tras nuca, punto número 1. El mismo individuo hizo el tras nuca, pero tiene un componente angular diferente, o sea, su cuerpo le permite poder bajar más, o es el mismo individuo nada más que bajó más. Y este es el mismo individuo que tomó una decisión diferente. Colocó la barra por delante. Colocó la barra por delante. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. En la parte donde usted tiene que trabajar. ¿Para qué es la sentadilla? No podría decir, bueno, Jorge, tradicionalmente es un ejercicio multiarticular donde la gente lo busca más para glúteo mayor,
semimembranoso, semitendinoso, cuádriceps y erectores espinales en una acción mucho más adora que otra cosa. ¿Hasta ahí estamos bien? Y la respuesta es correcto. Estoy de acuerdo con usted. Eso básicamente es lo que nos ayuda la sentadilla. Pero otra pregunta importante es, ¿podría usted decirme, y ya tiene todo para hacerlo, porque hemos invertido casi 40 minutos de eso, dónde se encuentra en este escenario, en este individuo que en este escenario hace esto, dónde se encuentran los torques para las articulaciones? ¿Podría decírmelo, por favor? Adelante. Lo único que le estoy pidiendo en este Webinar Express es que usted haga exactamente lo que están haciendo los compañeros con las líneas verdes y azules. Trate de decirme dónde está el torque. Ok. Hay garabatos por todos lados. Voy a borrar los garabatos. Bien. Vamos despacito. Vamos despacito. A. Encuentre las articulaciones. Cuidado porque es una pregunta capciosa. Puede abrir usted el micrófono, aunque sienta ridículo que va a decir algo que parece obvio, pero trate de ser muy incluyente, ¿eh? En dónde están las articulaciones en juego en una sentadilla libre con barra tras nuca. ¿Cuáles son? Puede abrir el micrófono y hablar perfectamente o escribir en el chat. Aunque crea que es estúpida la pregunta, no lo es. Tobillo, rodilla y cadera. Bien, esa es la parte básica. Andrés, vas bastante bien. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Discriminar entre cuáles son articulaciones dinámicas y articulaciones ¿qué? Potenciales. Por eso Raquel tiene una visión un poquito más abierta del asunto y dice, bueno, también participa el hombro. Capaz que el hombro sí, por el tema de la sujeción de la barra, pero me gusta más hablar de la espina. Los erectores espinales, los controladores de la postura de la espina también tienen una alta demanda aquí. Ahora vámonos a lo nuestro. Recién ustedes dijeron hay tres. Está la del tobillo, la rodilla y la cadera. ¿Está? Buenísimo. ¿Dónde se encuentra el brazo de momento para cada una? Ok. ¿Cuál es la regla de oro? 1. Encuentre la articulación A, B, C. 2. Encuentre la línea de fuerza. Súper fácil. Como en este caso solo hay una fuerza, y esa fuerza es la fuerza de gravedad que actúa sobre el peso, usted lo que está viendo es esto. Por lo tanto, ahora es súper simple. Agarro cualquier distancia, me empiezo a mover y empiezo a buscar las articulaciones. Así que la primera distancia que encuentro es esta que está acá. Chicos, mucha atención. De esta línea a esta articulación es el brazo de momento. ¿Para quién? Para la rodilla. Es un brazo de momento relativamente corto. Corto si lo comparo contra quién. Gracias. Este azul va acá, exactamente acá. Entiendo que es difícil de buscar en este software. ¿Dónde está el otro brazo de momento? Sigo bajando y encuentro una línea perpendicular que conecta la coxofemoral con la línea de fuerza. ¡Fantástico! Todos los que dibujaron la línea roja y el azul de este lado, súper bien. Pregunta, ¿cuál de los dos tiene un brazo más grande? Indudablemente este. Entonces, si este brazo de momento es mayor a este, los ya casi me sale la respuesta, los grupos musculares encargados de ofrecer resistencia contra este torque que más van a trabajar, ¿cuádriceps o serán glúteo e isquiotibiales? Indudablemente. Glúteos isquiotibiales. Gracias, muy bien, Fabio. Glúteos isquiotibiales. Estás con todo, te voy a pedir antidoping, indudablemente. Mohamed está en drogas. Ok, isquiotibiales, es correcto. Y la pregunta es ¿por qué? Porque básicamente lo que tenemos es un brazo de momento mayor. Por lo tanto, hay un torque, ¿no? Que es generado por la resistencia más grande, y por lo tanto estos grupos tienen que reaccionar generando mayor nivel de tensión. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Esto a quién le podría interesar? Le podría interesar a alguna chica o algún chico que te busca y te dice, a mí lo que me interesa es más nalga. Dicen que la sentadilla es muy buena, por supuesto que sí. El problema de la sentadilla es que depende de tu propia biomecánica, de la forma en la que ejecutemos, y se deriva específicamente si esto va a ser más para acá o más para allá. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en individuos que puedan permitir una leve flexión al frente, el incremento, por lo menos en este ángulo, va a favor de quién? De la cadera, entiéndase muscularmente hablando, la musculatura posterior, que del cuádriceps. Eso es una visión. A mí no me interesa tanto esa porque hay excelentes profesionales hablando de esto en seminario y medio. A mí lo que me interesa es la otra parte. Llega este cliente y te dice, mi sueño es volver a hacer sentadilla. Mi problema
es que la rodilla no aguanta demasiado. Si la cargo demasiado, empieza a inflamar, pero quiero hacer sentadillas. ¿Se te ocurre alguna idea, coach? Sí. Generar variables biomecánicas donde la inclinación leve del torso hacia el frente acorta el brazo de momento, obviamente no le vas a explicar esto al señor, esto es simplemente entre nosotros, acorta el brazo de momento para la rodilla, quitando torque, reduciendo torque y permitiendo que este peso genere mayor torque de este lado. Fin del asunto. Fin del asunto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viendo este otro contexto? Si te das cuenta, es A y B es el mismo. La única diferencia es que B es un individuo que puede, ¿qué? Puede bajar un poco más. Entonces, cuidado con esto. A lo largo, señoras y señores, del recorrido, el énfasis que va sucediéndose entre quién trabaja rodilla o cadera, en idioma usuario, cuádriceps o nalga, varía en relación también a los ángulos. Observa este individuo. Llega a una sentadilla que consideramos sentadilla profunda. Esto es algo parecido a una sentadilla media o paralela. Esto es sentadilla profunda. ¿Y qué vemos? Que la línea de fuerza ya no se encuentra tan cerca de la rodilla, sino que se encuentra más lejos de la rodilla. Podemos ver acá que casi guarda una relación 50-50. 50-50. ¿Estamos bien? O sea, 50 es que esta distancia y esta distancia se parecen bastante. ¿Eso qué significa? Que en este escenario, tu rodilla sufría menos, si querés hablar de estrés y sufrimiento. Y en este escenario, tu rodilla de alguna manera tiene que enfrentar un reto de torque mayor. ¿Le pondrías este tipo de ejecución a alguien que trae un desbalance o algún tipo de efecto en la rodilla? La respuesta es definitivamente no. ¿Va? Salvo que pensemos diferente. El tercer ejercicio es sentadilla profunda, de hecho es mucho más profunda que la anterior, pero ¿qué fue lo que hizo este amigo para intentar compensar un poco? Jaló la barra ¿hacia dónde? Por delante. Porque si la seguía manteniendo atrás y deja esta posición, que si se dan cuenta es una posición inclinada, no tanto como esta, menos inclinada, y aquí es aún menos inclinada, el brazo momento hubiese sido mucho más fuerte para la rodilla. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Eso qué significa? Que esta ejecución es una ejecución bastante inteligente para aquellos entrenos que tengan A, necesidad de hacer sentadilla, B, rangos de movimiento aptos para una sentadilla profunda si es que lo vas a hacer. En el entrenamiento deportivo, salvo en la halterofilia, es muy raro encontrar entrenos que hagan sentadilla profunda porque no guarda casi relación alguna a nivel articular con ningún gesto motor en deportes colectivos como fútbol, voleibol, básquetbol. O sea, nadie hace esto y luego lanza el tablero. En el entorno del fitness, algunos se avientan a hacer sentadillas profundas. Y ¿de qué estamos hablando? Tirá la barra para adelante. ¿Para qué? Para alejar un poco más, ¿estamos bien?, la línea de fuerza de la articulación coxofemoral, acortando un poco la línea de fuerza con relación a, o el brazo momento con relación a la rodilla. Si vos mantenés la barrita hermosa atrás, esta línea se viene hacia acá, y ahora imagínate que estoy virtualmente marcando, sería un brazo de momento bestial, estoy hablando de bestiales que te salta esto así, ¡blum!, para afuera, para la rodilla. Compañeros, compañeras, esto se popularizó muchísimo en la década de los 60, de los 70 y los 80 a través de algo que nosotros llamamos sentadilla Sisi. Es muy probable que en algunos de nuestros gimnasios todavía exista una suerte de rodillos que permiten un apoyo anterior y posterior, e individuos que lo que hacen es sentadilla libre, con su propio peso corporal, nada que temer, o algunos que se avientan a tener mancuernas laterales, barra delante, barra detrás, y hacen sentadilla Sisi contra resistencia. Básicamente la sentadilla Sisi ha dado de trabajar a cuanto fisioterapeuta y ortopedista te puedas imaginar en toda la historia. Por eso es que hoy tienen anclajes de biomecánica, casi la sentadilla Sisi está descartada. No estoy... ¿Qué pasa con los que... ¿Perdón? ¿Qué pasa con los que hacen CrossFit?
No sé, hay que preguntar a los que hacen CrossFit, pero que entiendo tu pregunta va a, hago sentadilla profunda, la hago con barra por delante, a veces la hago con barra por atrás, y lo hago porque compito en los CrossFit Games. Bueno, si competís en los CrossFit Games, entrená aquello que te van a pedir en la prueba, o sea, entrená profundo. Pero si hago CrossFit porque quiero mejorar mi condición física, quiero verme mucho más fitness, no quiero tener molestias, no quiero tener patologías, un buen coach de sentadillas pone sobre la báscula costo-beneficio. Y a partir de ahí orienta sus entrenos en decir, creo que no es tanto lo que vamos a obtener de beneficio para el costo que nos podrías dar esta ejecución profunda. Pero eso es una decisión metodológica y personal, que tiene que ver también con una visión biomecánica. ¿Se entiende, Mohamed? El Sí, problema pero es que aquí ahorita es que no está tengo de ninguna moda. visión biomecánica, Claro. y lo único que tengo es una visión de esto es lo que hay que hacer, porque así dice el libro de metodología que lo tengo que hacer, y básicamente lo que hacemos es perpetuar un paradigma. ¿Estamos bien? Si a usted le gustó esto de sentadilla, déjeme ver todavía cuántos sobrevivientes tengo. ¡Wow! 21 sobrevivientes, usted es mi héroe. Si me sigue escuchando hasta ahora, usted es mi héroe. Ahora vea lo siguiente. ¿Depende solamente de qué tan profunda sea o de dónde coloco la barra? No. También depende de otras cosas que ya habíamos visto. Observe esto. Tómese un ratito para ver esto. Sobre todo, si usted no lo vio en el módulo, no nos pudo acompañar en el módulo. Borrar. Ahí va. Observe esto. ¿Qué tenemos acá? 3 amigos que entrenan a la noche en el mismo gimnasio, la misma rutina, porque les encanta entrenar juntos. ¿Estamos bien? Súper. El amigo A es el amigo más proporcionado. Tiene A, tibia, relación fémur, proporcional y estructural muy buena en relación al largo de su torso. Así que su genética, ahora sí, estamos hablando pura y exclusivamente de genética y mecánica, le favorece para poder hacer sentadillas. Este otro amigo que está acá soy yo, por ejemplo. No nací definitivamente, el amigo, estoy hablando del medio, no nací para la sentadilla, definitivamente. Porque tengo un fémur desproporcionadamente más largo para el tamaño de mi tibia, que es la misma del amigo A, y mi torso. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando intento flexionar, voy en la fase excéntrica, mi torso naturalmente se tiende a ir hacia adelante. Y este tercer amigo tampoco nació para la sentadilla. No por su problema de torso, son los mismos torsos. El problema básicamente ¿cuál es? Que su tamaño de tibia es muy corto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Lo que vos ya sabés, levanta los talones. ¿Vamos bien? Observa cómo la estructura del individuo A, B y C, siendo que A, B y C están cargando 100 kilos, genera torques intraarticulares completamente diferentes. ¿Vamos bien? Al otro día de haber entrenado 6 series de sentadillas con barra tras nuca a 100 kilos, los 3 se mandan un WhatsApp entre sí. Este mae lo que te dice es, me siento increíble, siento que trabajó pompa, nalga, glúteo, depende del país en el que estés, siento que trabajó cuádriceps. Escenario B, soy yo, me duele la espalda. Escenario C, si no hubiese sido por la tablita que le puse abajo, me dolería todo. Este tuvo que utilizar un calce, es decir, una distancia, para compensar su largo de tibia y transformarse en una ejecución parecida a esta. Este proporcionó muy bien y yo me fui con una lumbalgia. Y la pregunta es ¿por qué? Porque obviamente, mismo individuo, estructuras diferentes, peso igual, misma supuestamente ejecución, no necesariamente tienen los mismos brazos de momento. Si yo no tengo problemas a nivel articular, fundamentalmente a nivel del sostén lumbar, estos torquecitos que estoy generando acá, en esta luz, que derivan de estos brazos de momento, no pasa nada. El problema es que si yo ya tenía doble hernia discal, que es mi caso en la vida real, es una razón más que importante, no solamente por la fuerza que comprime mi columna, sino básicamente por el distanciamiento que naturalmente voy a tener, para que yo le diga, muchachos, yo en la sentadilla paso, necesito hacer otras modificaciones. Me voy a una característica de sentadilla tipo sumo, utilizo un peso no en mi columna, sino sujeto de mis manos, arriba de un par de steps, donde puedo ganar rango de movimiento. ¿Se entiende por dónde va? Eso básicamente es otro de los conceptos importantes de la sentadilla. No todo el mundo
tiene una proporcionalidad A, B, C, tibia, fémur, torso, favorable como este amigo. 2, no todo el mundo tiene una capacidad para hacer flexión dorsal de tobillo muy buena. Por lo tanto, si yo tengo gemelos isóleo en acortamiento, glúteo en acortamiento, porque soy una máquina de entrenar y me olvido que la capacidad de fuerza se tiene que acompañar con la capacidad de movilidad articular, entonces, ¿qué es lo que pierdo? La capacidad de ejecutar bien. Permítanme mostrarles, para ver otra característica de la sentadilla que no nos alcanzó el tiempo, así que esto no se transforma en repaso, sino en una visión para todos igual, con relación a otro aspecto bien importante. Vean esto. Corre un video. Si lo encuentro, acá está. Perdón, ahora sí. Un segundito nada más, y ya vamos a correr un videito. Vean esto. ¿Me confirman que todo el mundo lo pueda ver? Simplemente me dicen en el micrófono, sí lo vemos. Sí, lo entro. Perfecto. Obsérvelo de vuelta. Bien. Bien, ese efecto que estoy intentando marcar se llama tilt o inclinación pélvica. Vamos despacito, si usted me está escuchando. En este caso, mi colega Catherine tiene una perfecta curvatura lumbar, lo cual le permite, a través de estas curvaturas raquídeas, compensar diferentemente, a través de las N, que son la forma en que en ingeniería dividimos una recta, las fuerzas. Gracias a que tiene esto, su columna lumbar y a nivel sacro tolera muy bien el peso. Pero conforme Catherine comienza la fase excéntrica, observe cómo su torso se fue rápidamente hacia el frente, no lentamente, sino que rápidamente hacia el frente, generando imaginariamente, si esta fuera la línea de fuerza, un gran torque para nalga, ¿estamos bien? O mejor el torque es coxofemoral, trabajando nalga. Observe lo que pasa a continuación. Hasta ahí venimos todos bien. Pero mira aquí. De este punto hacia abajo, blum, ¿veo este cambio? Observe la cadera, plum. Lo vamos a marcar de vuelta. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ahí le pedí que se detuviera y observe lo que hace ahora y la velocidad con lo que hace el cambio. Esto es una paralela y esto es una profunda. ¿Cuál es el problema, no solamente de Catherine, sino de la mayoría? El problema, básicamente, en esta posición, es que la curvatura lumbar, la lordosis lumbar, guarda relación específicamente la lumbar número 5 con la vértebra sacra número 1. La lumbar 5 y la sacra 1 tienen una relación que se define biomecánicamente como radio sacrolumbar. ¿Qué es un radio sacrolumbar? Es el cambio angular que se va dando con relación a un timing o tiempo específico. ¿Estamos bien? Por lo tanto, cuando Catherine, a partir de esta posición, comienza a descender, el radio sacrolumbar aumenta muy rápido el cambio angular en una razón de tiempo muy breve. En pocas palabras. A partir de aquí, si yo corro el video, usted va a ver que se empieza lentamente a desfigurar la columna lumbar. Pero a partir de que yo le doy play de los 90 grados hacia abajo, ese desdibujar de la columna lumbar ya no es lento, es sumamente rápido. Observe esto. Hasta ahí casi mantiene la misma curvatura lumbar. Y observe esto. A partir de ahora, observe lo rápido que cambia. ¡Plan! Es demasiado rápido en milisegundos. ¿Eso qué significa? Que si usted le tuviese que decir a Catherine hasta dónde descender para evitar un efecto de radio sacrolumbar devastador para la columna baja, le diría más o menos hasta ahí. Perdón, me pasé. Esto sería una posición adecuada para Catherine, apenas por debajo de lo que es una sentadilla media. ¿Puede Catherine hacer sentadilla profunda? ¿Qué es esto? Que puede, de hecho te lo está mostrando. ¿El problema cuál es? Lo está mostrando a peso corporal. Lo está mostrando sin una barra olímpica y 100 kilos arriba. El problema es ¿qué pasa cuando ella va a hacer algo con ese nivel de peso? Tenés que empezar a ver no solamente los problemas de torque,
sino fundamentalmente los problemas de radio, y que unas piezas que estaban orientadas anatómicamente en una curvatura lumbar pasaron a posición neutra, lo cual al no tener curvatura incrementa dramáticamente la presión intradiscal, y cuando me voy hacia el otro lado, el disco intenta mandar el núcleo pulposo hacia el lado opuesto. O sea, la columna del Homo sapiens no está adaptada para hacer esto contra grandes resistencias. Está adaptada para hacer esto, para recolectar, para jugar cartas, para lo que vos quieras, pero no con el peso de un edificio arriba. Sin embargo, vemos esto todo el tiempo, y la mayoría de los que hacen no son halterofilistas. No requerirían hacer esto en un gimnasio. Muy bien. Avanzamos un poco con la presentación, y antes de terminar sentadilla vamos a abrir el micrófono. Déjame ver si me queda algo pendiente con relación a sentadilla. Me queda algo maravilloso con relación a sentadilla. Mirá esto. Acá tenemos un gran tema, y con esto dejo de aburrirlos, ¿está? Esto, y empezamos las preguntas y respuestas, al menos de sentadilla, porque ya llevamos como hora y media. Chicos, ¿qué tenemos acá? Sentadilla contra la pared. ¿A quién se lo prescribimos? A las personas que definitivamente no las queremos poner en una sentadilla libre, no las queremos poner con una sobrecarga muy grande en la rodilla. A veces utilizamos inclusive hasta un Swiss ball, o stability ball, o pelota de estabilidad atrás. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a meterle un poquitito nada más de cabeza biomecánica a esto, tratando de entender por qué Jorge nos hizo invertir 15 minutos de nuestro valioso tiempo para este concepto de fuerzas múltiples sobre un mismo punto. Pregunta número 1 de examen. ¿Cuántas fuerzas ves en este esquema? ¿Cuántas fuerzas existen acá en este ejercicio, en el sentadilla? ¿Cuántas fuerzas hay? O abrís el micrófono o contestás en el chat. O estás viendo Netflix. Gravedad y fricción, dicen Héctor García. Y la respuesta de Héctor es correcta. Uno dice, bueno, ¿fricción de qué? ¿Será de la espalda contra la pared? No, Héctor no se refiere a esa fricción. Para eso lo colocábamos la bola atrás. Estamos hablando específicamente de esto. Esto que tenemos acá es una fuerza. ¿Esa fuerza de qué es? Bueno, te cuento. Si esta chica tuviese shampoo o jabón en la planta de los pies y estuviese descalza, ¿hacia dónde se le iría la patita? Hacia adelante, jalaría hacia acá. Aplico a título netamente de un esquema biomecánico, tercera ley de Newton, y digo, cuando sobre un cuerpo se aplica una fuerza, el cuerpo ejerce una fuerza al mismo tiempo igual y contraria. Tercera ley de Newton conocida como acción y reacción. Así que la fuerza original iba hacia abajo, pero yo grafico una fuerza igual y contraria hacia atrás. Punto número 1. 2. ¿Dónde estaba la otra fuerza? Como muy bien ustedes suponían, la otra fuerza es la fuerza de gravedad. Pero dice, bueno, ¿y por qué va para arriba si es de gravedad? Si es de gravedad tiene que ir para abajo. Sí, pero a título netamente de un esquema biomecánico, yo aplico nuevamente la tercera ley de Newton y digo, la fuerza del peso corporal de ella, que acá no tiene otro peso, va hacia abajo, muy bien, hacia el centro de la Tierra. Por tercera ley de Newton, yo la dibujo hacia arriba. Y uno diría, ¿para qué? Para que la resultante esté alineada en el plano de la articulación y yo pueda visualizar dónde está el torque. ¿Qué significa? Si tengo fuerza 1 y tengo fuerza 2, ¿qué es lo que obtuve? Fuerza resultante. Así que, ¿qué es lo que obtengo entonces? Si tengo el eje claro, A, coxofemoral, B, tibiofemoral, C, articulación del tobillo, ¿qué es lo que puedo hacer? Directamente los brazos de momento. Mirá, qué lindo, ¿quién me está ayudando? Maravilloso. ¿Qué tengo acá? Un ejercicio, y esta es la paradoja de los gimnasios. Un ejercicio que supuestamente le pusimos a esta hermosa señorita para curarle o cuidarle la rodilla, terminó siendo, por un problema netamente de desentendimiento biomecánico, un ejercicio con particular énfasis, ¿dónde? La rodilla. Exactamente en la rodilla. Exacto. Te das cuenta, el torque que tenés acá es brutal, y el torque coxofemoral es una madre, chiquititito. Entonces, ¿querías más nalga? La cagamos. ¿Querías que te protegiera la rodilla? La cagamos 3 veces más, que es más o menos la diferencia que hay entre este brazo un momento y este otro, 4 posiblemente. Vamos claros hasta acá. Imagínate, sí. Placa ahora, pone las patitas más adelante todavía. Imagínate que en lugar de apoyarlas acá, las apoya más al frente. ¿Qué es lo que generó?
generó todavía mayor nivel de fuerza de fricción. O sea, este vector se hizo más grande. Al hacerse más grande, esta flecha ya no apunta para acá, apunta para acá. Por lo tanto, ¿qué hizo? Aumentó aún más el brazo de momento para la rodilla. Salvo que tenga un cuádriceps y un posterior de oro súper estable, esto indudablemente va a tener un estrés interarticular bastante significativo. Así que, colegas, yo sé que ustedes no hacen esto sin una entera percepción y conocimiento de qué es lo que estoy haciendo, pero está bueno que cuando vayamos al gimnasio de vuelta y hagamos sentadillas, por ejemplo, en la máquina llamada Smith, que me permite inclinar los pies hacia adelante, recostarme hacia atrás y generar más impacto en una cosa o en otra, tengamos claro que ya no estás enfrentando una sola fuerza, sino que al mismo tiempo estás generando fricción. Y esa fricción, al desencadenar una resultante, puede ser muy buena para lo que estés buscando o muy mala para lo que estés buscando. Y tenés que hacerte responsable de la decisión que tomaste. Muy bien. Ahí tenés las dos, pero ya alguien movió la cabecita y me hizo un enorme y grato momento. Leg extension es leg extension. Vamos a concentrarnos con sentadillas. Chicos, no los aburro más. Dudas y preguntas a través del chat o a través de simplemente del micrófono. Que tenga que ver con lo que estamos hablando, indudablemente. Si me dice, ¿qué esteroide me recomendás? No, ninguno. No estamos hablando de eso. ¿Estamos bien? Seamos concretos. ¿Dudas o preguntas? Profe, Venga. entonces la sentadilla Smith va a ser casi igual como lo que está haciendo la sentadilla contra la pared, el mismo estrés con la rodilla. No necesariamente el mismo, porque este es un ejemplo simplemente de una posición en particular, 90 grados, con la chica que tiene las piernas muy hacia el frente. Lo que tenemos que tomar de referencia en la sentadilla Smith es justamente que hay fricción. Y a partir de ahí vos tenés que decidir más hacia atrás o más hacia el frente. Ah, ok. Raquel, ¿cuál es la sentadilla búlgara? Capaz que con ese nombre no la identifico. Ayúdame con el concepto sentadilla búlgara. Podés abrir tu micrófono, podés pedirme para compartir pantalla y si tenés una foto, pegarla y todos vemos qué es la sentadilla búlgara. O si querés la googleamos. Dale, buscala, Rachel, y podés compartir pantalla o simplemente la describís o por el micrófono me decís. ¿Va? Más dudas, más preguntas antes de hablar de lo siguiente. Una sentadilla en split arriba de un banco. Profe, Sí, dale. entonces si la persona se hace el tronco hacia adelante, ¿cómo hago para corregir ese tipo de disfunción o de problema? No es tampoco tanto problema. Obed, excelente pregunta. Vamos a suponer que Obed está hablando de este esquema que está acá. Yo, en particular. Así que puedo hablar bastante bien. ¿Qué haríamos? Punto número 1, Obed. Separa más la distancia que existe entre pie y pie. O sea, el ancho no puede ser el ancho de hombros. Tiene que ser un ancho mayor al de hombros. ¿Me seguís? Estamos hablando de este esquema del medio que está acá. Punto número 2. Coloca los pies en una leve rotación externa. Externa. Eso no significa que el pie rota externamente, significa que la cadera desde la coxofemoral rota externamente. Tienes dos variables interesantes. La primera, lleva tu separación de tobillos entre tobillo y tobillo más lejos, tampoco exageres, no es una sentadilla sumo, pero más lejos que lo que la tenés actualmente, rotale los pies un poco hacia afuera y evalúa qué es lo que está sucediendo. ¿Vamos bien? Si no cambia, evalúa la misma ejecución de sentadilla descalzo, porque es muy probable que la distancia que tenga de acondicionamiento o de acolchonamiento en su tenis pueda estar generando que el individuo se vaya hacia el frente de manera innecesaria. Por eso que esto lo evaluamos en tenis que tienen un soporte relativamente bajo, o casi no lo tienen. Eso es lo que usan los levantadores, usan tenis muy bajos. Tenis muy bajo, pero con una plataforma atrás. Y lo que no entienden mis amigos los crossfiteros es que el tenis especializado, salvo aquellos que sí saben de esto, y lo hacen muy bien, por cierto, tiene que tener una suela que sea completamente deslizante. No puede tener un tenis de calle normal, porque en el momento que yo voy a hacer, no la sentadilla, sino fundamentalmente un movimiento fuerte para levantar la barra, hay fricción que si no está perfectamente distribuida entre la base del tenis, que no es un tenis, es un zapato especializado, y el lugar, que habitualmente es una base de madera, si esto que estoy mostrándote con mis manos no existe,
Esto, ¿sabés quién lo va a hacer? La tibia y el fémur. ¿Y sabés quién va a terminar pagando los platos rotos? Los ligamentos cruzados, que evitan que eso suceda, y un sinfín de desgaste intraarticular. Así que es sumamente importante. A, la separación. B, la rotación femoral externa. C, el tipo de calzado, si las dos anteriores no te están dando un resultado positivo. Cuarta estrategia, colocar la barra por delante y observar si su torso, ¿tá?, modifica la posición relativa. Tenés 4 variables biomecánicas para poder evitar que el individuo proyecte demasiado hacia adelante. En el caso Profe, ¿y de se puede hacer? si es un tema neuro, hay que enseñarlo de otra forma. Profe, ¿y si se hace con kettlebell? Bueno, cambia un poco el escenario porque los brazos pueden empujar el kettlebell un poco hacia adelante, un poco hacia atrás. Esta línea de fuerza puede irse más hacia el frente o más atrás y hacer que pueda haber mayor o menor flexión. En español, Obed, tenés más libertad. Ok. Podés decirle Muchas gracias, un poquito profe. más atrás, inclinar un poquito más hacia el frente, fin del asunto. ¿Vamos bien? Gracias, profe. Al contrario, gracias a vos. Bien. Seguimos viendo más preguntas. Esta es la sentadilla búlgara. Ok. ¿La podés poner en el chat? Estamos viendo el chat que tenemos de certificación en biomecánica. Y ahí, si me podés poner la imagen, Marilyn, de sentadilla búlgara, fantástico. O ahí le estoy dando la opción a quien quiera compartir, que puede poner abajo en la partecita de compartir pantalla, podemos poner la imagen. Cualquiera que tenga la imagen de la sentadilla búlgara puede utilizar el compartir. Yo creo que Marilyn la está compartiendo su pantalla. Entonces está en la pantalla de Marilyn, Ok. en una foto. Oh, ya. Solo me falta encontrar a Marilyn en mi lista de... Acá está, Marilyn. Marilyn, ¿ya tenés el audio abierto? Es lo que lo que nosotros conocemos como desplante con una pierna en el cajón. Me llamaba rodillo búlgaro, pero es la sentadilla búlgara. Fantástico, excelente, Raquel. Gracias por la pregunta. Y gracias, Mari, por clarificar. Bien, de lo que vemos ahí, básicamente es que eso lo que tenés no es tanto una sentadilla búlgara, es un desplante directamente. ¿Tá? No es sentadilla, es un desplante. Entonces, cambia un poco el escenario. ¿Cuál es la diferencia significativa que tenés entre una sentadilla y un desplante, Raquel? La primera y más importante, que una sentadilla es un ejercicio mucho más estructural que permite, a través de que tenés las dos superficies apoyadas, poder ejercer mucho más tensión, y el desplante, desde el punto de vista biomecánico, es un reto que inicialmente tiene que ver con balance y equilibración, y secundariamente tiene que ver con el tema de la generación de fuerza. ¿Vamos bien? Entonces, para empezar, hay grandes diferencias entre uno y otro. Si vos me decís qué opino, si es una opinión personal, opino que es un muy buen ejercicio, pero que requiere un control de al menos 3 articulaciones por encima de ejercicios donde tengas los 2 pies apoyados. Paso a describir. Primero, tenés que tener un control muy bueno en la eversión e inversión de tu tobillo. En el módulo 1 hablamos de que era eversión cuando el primer radial se proyectaba y colapsaba contra el suelo. Inversión, todo lo contrario. Cuando vos tenés buen control, tenés uno de los 2 timones de la rodilla, que es el tobillo. El segundo gran timón es la cadera. Y tenés que tener un buen control y dominio de la musculatura abductora de cadera, vamos bien, y de la musculatura aductora de cadera. O sea, los 2 lados, ¿no? Imagínate la cadera como un eje antero-posterior, los abductores que separan y los aductores que acercan, muy bien balanceados. Cuando lográs eso en tu cliente, tenés un sello ISO 9000, ¡plac!, para que puedas entonces trabajar directamente con una sentadilla, con un desplante búlgaro, donde lo más importante que es que la rodilla trabaje en flexión y extensión, fundamentalmente en el plano sagital. Es el plano básicamente que te divide en mi cuerpo derecho y izquierdo. Ese es el gran problema. Cuando traemos a alguien con poca experiencia o bajo control, o no tiene poca experiencia, tiene mucha experiencia, pero tiene poca conectividad neuromuscular, que es otro tema, lo que ves la rodilla es esto. Todo el tiempo se está intentando salir del plano sagital. Ahí es donde está el problema. ¿Se entiende por dónde va? Y la otra parte que lo vimos también en el taller, que no es tanto de la búlgara, sino del desplante general, es dónde está tu torso cuando vas hacia abajo. Y lo que decíamos, ¿se acuerdan, chicos? Era
la forma de ejecutar tradicional del desplante en movimiento frontal 90-90-90, básicamente la forma más lesiva que se ha descubierto en presión patelofemoral, sobre todo para la rodilla inclusive de atrás, que una nueva ejecución donde nosotros teníamos el torso inclinado levemente hacia adelante y rompíamos una regla de oro que decíamos que la rodilla en el desplante nunca pase la punta del pie. Todo lo contrario. La rodilla en un desplante dinámico frontal, perdóname Raquel que me aleje del búlgaro, me voy al desplante normal, sí pasa levemente la punta del pie y el torso pasa significativamente, o sea, no está a 90 cuando bajás, sino que está hacia adelante, tratando de imaginarte que vas a dejar las mancuernas en un punto imaginario más o menos a nivel de la punta de tus pies. Eso también fue parte de, bueno, es parte ahora de un repaso, pero fue parte también del análisis y compartimos también, y lo podemos hacer con cualquiera de ustedes, justamente la investigación de donde se pudo deducir finalmente que 60 años diciendo en el desplante no pases la rodilla por delante de la punta del pie, terminó siendo un paradigma que no tenía ningún fundamento a la luz de meterle ya indicadores de presión reales. ¿Bien? Chicos, ¿últimas dudas o preguntas? ¿No? Bueno, nos concentramos en el último ejercicio, porque ya nos dilatamos un poco más, y con esto cerramos esta resumen, invitación, como le quieras llamar, con relación a bases biomecánicas. Me voy la última vez para ver algo diferente. Confírmeme si me podés ver ahí. Sí. Bien, y habíamos hablado también un poco del leg extension. ¿Estamos bien? Chicos, los que tomaron el módulo, traten de no participar ahora para no hacer esto como demasiado fácil para ustedes, y dejemos a los chicos que se están integrando el día de hoy, Luis Yunis, Sharon, quien quiera participar. Basándonos específicamente en biomecánica, la pregunta es súper simple para ustedes. ¿Qué modificaciones harías en el rodillo para incrementar o decrementar el torque intraarticular de la rodilla a lo largo del leg extension? La pregunta es súper simple y no es para los que tomaron el taller, es para los que no lo tomaron y están haciendo un gran esfuerzo por decir mucha cosa nueva. ¿Qué me está preguntando este amigo? La pregunta es súper simple. Vos como entrenador podés ajustar el rodillo. ¿Ah? Podés ponerlo más para acá, fantástico. ¿Qué harías diferente si esta señorita lo que te dice es, me gustaría que la rodilla cuando llego a esta posición no me duela tanto? Mantén el peso pero cambia algo. ¿Qué cambiarías? Tengo el chat abierto. Ah, y faltaba lo de hip thrust. También tengo lo de hip thrust. Bien, ¿nadie? Muy bien. Alumnos, los que vieron esto en el módulo pasado, ¿qué decíamos de cambiar? ¿Qué modificábamos? El asiento, el respaldo. El apoyo, el respaldo. Ok. O el rodillo eso también. No. Pues el rodillo y el respaldo, ¿no? El rodillo. Exacto, Jonathan, muy bien. Lo que vas a modificar básicamente es la distancia al eje. Lo que vas a modificar es la distancia al eje. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos que tenemos el eje aquí y vemos una línea de fuerza, y acá viene la parte interesante. Voy a utilizar el puntero. Mucho cuidado con esto, porque fue una duda que me hicieron llegar también en el chat, y aprovecho este momento para hacer la anotación. Jorge, dijiste que cuando teníamos un peso libre, el peso libre iba hacia abajo. Hasta ahí estamos todos claros. Pero esto no es un peso libre. Esto es un rodillo que a su vez está adherido a un brazo articulado y móvil de una máquina que a su vez gira sobre su eje. En pocas palabras, lo que tenemos acá, ¿qué es? Un movimiento de tipo circular. Cuando nosotros tenemos un movimiento de tipo circular, la pregunta del $1.000.000 es, ¿y dónde está la fuerza? Imagínate que de este círculo, o en este círculo, están adheridos infinita cantidad de radios, que son básicamente estas distancias que estoy marcando. Ahora imagínate que sobre este radio, que va de aquí hasta aquí, yo trazo una línea que esté a 90 grados. Entonces, si este es el radio, y ahí me pide una línea 90 grados, se vería así. Pero si yo trazo este radio, la línea 90 grados se ve así. Y si yo trazo este radio, la línea 90 grados se ve así. En conclusión, cuando usted tenga una pieza de equipo móvil que gire en relación a su eje, usted lo que tiene que imaginarse son infinitos radios a los cuales llamaremos de ahora en más,
infinitas líneas que llamaremos de ahora más tangentes. Una tangente que usted la estudió en secundaria, en geometría, es básicamente esto. Esto en este momento está marcando la famosa línea de fuerza. Para este punto, aquí será esta, aquí será esta. ¿Estamos bien? Así que la línea de fuerza que tenemos acá, básicamente marca esto. ¿Y qué es lo que hago? Trazo básicamente dónde está el brazo momento, es esto. Conclusión, si desajusto el rodillo más cerca del eje, ¿qué es lo que acorté? Acorté el brazo momento de la máquina. ¿El brazo momento de ella se acortó? No, porque la inserción en la tuberosidad tibial del tendón del cuádriceps no cambió, salvo que se haga una operación y se lo meta acá. Si sigue estando acá, su ventaja mecánica ahora mejoró, no porque haya habido un cambio, sino específicamente porque esto se vino más cerca. Chicos, Sí. mucho hemos hablado también de cómo hago para aislar. Bueno, la recomendación es no intentes aislar nada, porque tu cuerpo no aísla. El concepto aislar fundamentalmente tiene que ver con el culturismo y significa utilizar la menor cantidad de tejido muscular posible, lo cual no quiere decir aislar, es menor cantidad posible, para producir mayor tensión y ruptura en una área muy específica. La pregunta es, ¿cómo hago para aislar el del cuádriceps, el recto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo? Respaldo para... Hacemos el respaldo más para atrás. Bien, ahí tenemos una gran. Esta primer posición donde la chica está a 90 grados versus esta última donde la chica está con más reclinada, más hacia atrás, permite al recto del cuádriceps, vamos bien, tener un poco más de énfasis sobre el vasto lateral, intermedio y interno. ¿Hasta ahí venimos bien? Pero al mismo tiempo, teníamos que a través del rango de movimiento, si yo hago repeticiones cortas y parciales, que tienen pros y contras hacer eso, también puedo enfatizar más el trabajo sobre uno sobre otro. ¿Alguien se acuerda en los primeros rangos del cuádriceps cuál era el vasto o la porción que neurológicamente y biomecánicamente más tensión generaba en el primer tercio? Tenías recto, que es la oveja negra de la familia, el único biarticular, vasto interno, vasto medio y vasto lateral o externo. Recto femoral. ¿Perdón? Recto femoral. Recto en el primer tercio. Es correcto, Mohamed. Así que cuando lo que estamos hablando es decir, quiero un trabajo más concentrado en los vastos, bueno, te tengo buenas noticias. En el último tercio del recorrido, vasto interno y vasto lateral tienen mayor preponderancia en cuanto a tensión, porque biomecánicamente es su ángulo donde pueden generar más tensión. No quiere decir que los otros vastos no hagan su trabajo, pero coordinan bastante bien. En el primer tercio, como dice Mohamed, no. La responsabilidad, ¿a quién se la pasamos? Al recto. ¿Vamos bien? Así que, ¿qué veíamos de este ejercicio? La posibilidad de poder establecer microprogresiones a través de los tipos de respaldo, sobre todo en aquellas marcas que son bastante amigables con los cambios. Más respaldo inclinado, más recto. Por ejemplo, para un adulto mayor que tiene sarcopenia, que su familia te lo manda porque específicamente dice, arrastra los pies. ¿Está bien? Vamos a trabajar el cuádriceps. Pero ¿por qué no evaluamos la capacidad que tiene también para flexionar la cadera? ¿Por qué no trabajamos en Infinity con adaptaciones? Infinity, chicos, es un programa especializado en adultos mayores, exclusivo de Multiespa aquí en Costa Rica, donde podemos traer a los adultos mayores. Ahora, la pregunta es, Marilyn, que es una especialista en adulto mayor, ya tiene más estrategias. Voy a reducir el torque en la rodilla, porque indudablemente es muy probable que tenga ya osteoartritis o artrosis o algún proceso degenerativo, y adicional, quiero generar un énfasis extra del cuádriceps en el flexor de la cadera, no en los extensores de rodilla. Entonces le llevo a don Jorge el respaldo hacia atrás. ¿Se entiende lo maravilloso de poder decir, puedo modificar el equipo, no importa si es Mr. México o es específicamente don Jorge que quiere volver a levantar la patita y no tropezar en la acera e irse de cabeza? Eso es lo lindo de cuando uno posee herramientas biomecánicas y puede hacer de una herramienta que nos está rodeando desde hace muchos años, básicamente como una navaja suiza. Yo le puedo sacar filo y partes para resolver diferentes contextos que, si no las conozco, lo único que puedo hacer es ajustar el eje de mi rodilla al eje de la máquina y jalar. Y entra la otra parte.
cuántas series, cuánta repetición y cuánto peso. En este taller jamás me van a escuchar hablar del peso. No porque no es importante, sino porque necesitamos ver otras cosas. Y el último, para despedirnos, que fue una solicitud también de una compañera, de esto ya hablamos en su momento, es el hip thrust. ¿Está bien? Y con esto nos despedimos. La pregunta del $1.000.000 es, ¿está de moda? La respuesta es, está súper de moda. Es más, hay máquinas que solamente sirven para hacer esto. Nada más. ¿Cómo podríamos hacer nosotros un análisis biomecánico tratando de entender si esto tiene pros o tiene contras? Entonces, les pido a ustedes, trabajemos juntos. ¿Podría usted indicarme dónde se encuentran las articulaciones que vamos a analizar? Puede rayonear todo mi dibujo, haga lo que usted quiera. Póngame dónde van a estar las articulaciones. ¿Dónde están las articulaciones? Muy bien, amarillo. Muy bien, cadera, amarillo. ¿Qué otra te está faltando? Bien, alguien como que intentó garabatear por ahí por el tobillo. Eso, verde, muy bien, excelente. Ahí con el puntito rojo lo hicieron mucho mejor. Ahí tenemos claramente las 3 articulaciones. Hasta acá venimos increíble. Acá es donde empieza a ponerse interesante el asunto. ¿Dónde está la línea de fuerza, chicos? Y chicas. ¿Dónde está la línea de fuerza? Y ahí es donde empezó el problema. Por eso, porque marcar la línea de fuerza ahí, no me acuerdo ahora exactamente quién fue, me acuerdo que fue una de mis padres, es donde tenemos el principal problema. Oh, sí. ¿Por qué? Porque si yo grafico la línea de fuerza ahí, ¿qué es lo que sucede? El eje y la línea de fuerza, o mejor dicho, la línea de fuerza atraviesa el eje. Por definición, brazo de momento es igual a 0. Entonces, ¿qué querría decir esto? Que si yo aquí, ¿estamos bien? Tuviese un brazo de momento, voy a poner mi puntero. Esto es súper simple. Si yo aquí tuviese un brazo de momento 0, y me voy a la fórmula de torque, torque era igual a brazo de momento multiplicado por el peso. Cualquier cosa que yo multiplique por 0 me da 0. Y mentira que aquí no hay actividad del glúteo. No es cierto. Sí hay actividad del glúteo. También del femoral, también del cuádriceps. Y también de muchos erectores espinales. Damas y caballeros, les presento donde se encuentra, a título de análisis biomecánico, la famosa línea de fuerza. ¡Tarán! Oh, pero eso no es fuerza de fricción. Esa no es la resultante final, pero está bueno sorprenderse de decir, ¿de qué está hablando Jorge? O sea, ¿cómo que la línea está ahí? Imposible. No. Hagamos una cosa. Pongámosle a esta chica patines. ¿De dónde se le irían las patitas? Adelante. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ¿hay fricción? Claro que hay fricción. Muchísima fricción. Por tercera ley de Newton, que usted ya me escuchó, voy a utilizar un vector que iba en esta dirección y lo voy a extrapolar hacia esta otra dirección. ¿Me sigue hasta ahí? 2. ¿Es la única fuerza? No, también tenemos la fuerza de gravedad, que en este caso es esto mismo que usted graficó aquí para abajo, en este esquema, no se puede graficar acá. Se tiene que graficar específicamente en el punto de contacto del cuerpo con algún tipo de superficie. Ahora va a ver qué pasa con los hombros. Por tercera ley de Newton, una fuerza que iba en esta dirección, se transforma en esta dirección. A título vectorial es lo mismo, pero me permite calcular la ¿qué? Ahora sí, ¿qué es lo que tenemos si sumo A más B? Tengo esto. Fuerza resultante. Tengo una resultante. Entonces, ahora sí, teniendo una resultante, y chicos, atención, esto no es física cuántica ni ciencia de astronauta. Básicamente esta línea roja se me ocurrió ponerla en esta dirección como podría haber sido un poquito más baja. O sea, no hay que ser tan extremistas. Pero esto ya nos ayuda a algo. ¿Sería usted tan amable de indicarme ahora dónde están los brazos de momento? Dibuje. Haga dibujitos. Bien, bien, línea roja, muy bien. La línea amarilla no aplica porque ahí no hay ninguna articulación. La línea verde que hizo esto acá tiene un pequeño problema. Si sos la línea verde, acá lo hiciste maravilloso. Porque tenés la coxofemoral y esto forma 90 grados. El problema es que esto no forma 90 grados. Por lo tanto, de la rodilla, la roja es la más cercana, igual que la amarilla en cuanto a su angulación. Acá tenés un brazo de momento. ¿Eso qué significa, damas y caballeros? Que en este ejercicio en particular, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la coactivación. Cuando hablamos de coactivación significa que dos grupos musculares, antagónicos aparentemente, tienen que contraerse para lograr que suceda lo que tiene que suceder.
Y claramente lo vemos porque tenemos torques para la rodilla, donde la fuerza, ¿qué es lo que hace con la rodilla? ¿La extiende o la flexiona? El peso intenta flexionar la rodilla. Esto es una rodilla flexionada. ¿Estamos bien? ¿Y qué es lo que hace el cuádriceps? Intenta extender. Por lo tanto, hay participación del cuádriceps mínimamente. ¿Por qué? Porque si vos ves este ángulo acá y ves este ángulo acá, es casi el mismo. O sea, el movimiento no tiene mucho que ver con la rodilla. El epicentro del movimiento tiene que ver con la cadera. Por lo tanto, el énfasis mayor se lo lleva, y por eso es una máquina súper codiciada por aquellos que buscan tener una circunferencia de cadera mucho más prominente, porque tiene muy bonito torque hacia este lado. ¿Tiene consideraciones negativas? Ah, claro, también las tiene. ¿Cómo cuál? Me encantó este cachito de línea amarilla que aparece acá. Porque si lo hubiéramos quitado un poquito más de adentro y la mando hacia acá, ¿qué es lo que estaría mostrando? Que a nivel lumbar también existen torques que se enfrentan a la resistencia. Y cuando yo no manejo lo que se llama el tilt pélvico o la inclinación pélvica, puedo cometer algunos errores de estar poniendo más carga a nivel intraarticular, pero estoy hablando a nivel de las facetas lumbares, de lo que realmente la coxofemoral podría hacer. Entonces, mucho cuidado cuando ejecutemos esto con relación a en qué posición relativa se encuentra la cadera. ¿Partió de una lordosis y llegó a una parte neutra? Cuidado con eso. ¿Partió de una lordosis normal y llegó a una lordosis normal? Fantástico. ¿Partió de una hiperlordosis y subió hacia lordosis? Cuidado con la partida. Si yo aquí, apenas de salir, tengo una hiperlordosis, quizás no sea como lo más sano. Por eso es que tenemos que revisar varios aspectos. Y el otro tema interesante es, ¡tarán!, nuevas noticias, otra fuerza reactiva. ¿Qué es esto? Es el mismo efecto de esta masa, específicamente acá. Uno de ustedes, me acuerdo que sacó un vector de este lado. Estaba perfecto. El tema, Lo borré. esto lo que genera también son pequeños torquecitos para articulaciones, pero que se encuentran más a nivel cervical. Por eso algunas máquinas, como por ejemplo la que tenemos en Multispa, que es la Beauty Builder, que es lo que te permite que apoyes los antebrazos para generar una superficie a nivel torácica donde tengas mucha más base, dejando expuesta la articulación coxofemoral que enfrenta un torque mucho mayor. Obviamente la plataforma tiene una angulación diferente, es una plataforma que angula de esta manera, y cambia un poco el escenario. Este es el hip thrust natural, convencional, y listo. Algunos especialistas en biomecánica insisten en que desde el punto de vista funcional, repito, no estructural, funcional, esto no tiene como un paralelismo con la marcha humana, porque cuando vos marchás, cuando vos caminás, cuando vos corres, existe una correlación entre la extensión de cadera y la extensión de rodilla. Y en este ejercicio tenés extensión de cadera y casi tenés la rodilla en forma inamovible, casi, tiene un movimiento mínimo. Pero repito, estos son ya cosas extremadamente finas de algunos analistas en la parte de movimiento que siempre están buscando la quinta pata al gato. Damas y caballeros, para mí ha sido un verdadero honor, y casi tengo los mismos sobrevivientes con los que empezamos, lo cual no lo puedo creer. Para un webinar tan express de biomecánica, me parece una locura que todavía tanta gente sobreviva, y me encantaría compartir algunas preguntas y respuestas mínimas ya para dar finalización, no sin antes invitarlos a todos ustedes, si les interesó el abordaje, la forma en la que trabajamos, al menos con las limitantes que la propia capacitación en línea ofrece, pero les interesaría trabajar en capacitación de extremidad superior, y a lo último, sellar con broche de oro tronco y espina. Tenemos todavía inscripciones abiertas. Marilyn Barrientos, que es la compañera que ustedes pueden identificar en el grupo de chat, que recién compartió el desplante búlgaro, es la persona que nos ayuda con toda la parte de inscripciones. Si alguno de ustedes se siente motivado y dice, creo que estuvo bueno, me gustaría hincarle más el diente a la parte de entrenamiento superior, este es un muy buen momento para inscribirse a través de las plataformas de Instituto Multispa. Chicos, ¿abrimos el teléfono o abrimos el chat para poder... una consulta. En dudas y preguntas. Venga, Obed. Sí, bueno, si se lleva el otro curso, ¿verdad? El de parte superior, igual se van a hacer algún tipo de webinar donde podamos exponer las preguntas. Como este. Ok, ¿sí? Como este, sí, claro, hacemos un webinar de repaso, que creo que es muy provechoso. Ok, está bien, muchísimas gracias.
Aprovecho a agradecer a Sharon, una gran colega de aquí de Multiespa. Muchísimas gracias, Sharon, por tu tiempo. Raquel, muchísimas gracias por tus preguntas siempre tan acertadas. Andrés, gracias también a vos. ¿Algún link o número para la inscripción? Ahora mantenete en contacto, Jonathan, para que Marilyn nos pueda compartir su número de WhatsApp y a partir de ahí te hacemos llegar toda la información del módulo número 2, que es el de el de tren superior. ¿Estamos bien? Al contrario, Galaxy Note de Pili. Ninguna paciencia. Nos encanta poder compartir esto. Si hay preguntas, también las podemos hacer en el chat, o si es pura despedida, también está maravilloso. Bueno, y estoy considerando que está un poco tibia la cosa. Para mí ha sido un verdadero placer aquellos que no hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Así es la forma en la que nos gusta compartir un poco la información. Marilyn acaba de poner su número en pantallas en el chat, 89800713, número de Costa Rica. Si usted nos escribe desde México, recuerde que tiene que agregarle 00 o más, 506 es la característica de Costa Rica, y luego el número de Marilyn, ahí está. Podemos trabajar. Gracias, Giancarlo, excelentes olas para mañana. Ojalá que todo esté muy bien por allá. Y espero que haya sido provechoso escuchar esto por segunda vez. Yo llevo 15 años estudiando esto y cada vez que escucho a mis maestros, me inserto en un webinar avanzado, me caen 20, como se dice en México, así que esto es una carrera de nunca terminar, nunca terminar. Y siempre hay una pregunta como la del Hip Thrust que me lleva a pensar cómo resuelvo esto y cómo lo explico de la manera más clara. Para mí ha sido un verdadero placer, chicos. Les deseo una excelente semana a mis hermanos de Multiespa, todo el ánimo del mundo, que mañana reabrimos nuevamente, y a los que nos ven de lejos, todo el éxito también como colegas de la industria. Nos vemos prontito, gracias Marce, y estamos en contacto. Gracias Raquel. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias, hasta luego, Jorge. Adiós. Gracias, profe. Gracias, saludos. Gracias a ustedes.